Bienvenidos jóvenes, vamos a continuar con la implementación de nuestro árbol de búsqueda MVS. La última clase habíamos visto la implementación de los recorridos en profundidad de forma recursiva. Vamos a implementar algunos de nuestros métodos faltantes. Por ejemplo, podríamos implementar el mínimo. Vamos a recordar cómo lo hicimos en nuestro árbol binario. Nuestro árbol binario lo habíamos hecho de esta manera. Veamos qué cambia en un MVS. O sea, el mínimo sería la menor clave posible que hay almacenada en nuestro árbol de búsqueda. Entonces, si hubiera sido un árbol binario, nosotros lo hubiéramos implementado así, como lo hicimos en su momento. Pero, fíjense, ahora tenemos un árbol MVS y por tanto, nodos MVS. Ahí. Entonces, todo lo que vamos a trabajar es sobre un árbol MVS. Pero acá ya no tenemos árbol, ya no tenemos en los nodos hijo izquierdo o hijo derecho. Tenemos posiciones de hijo. Entonces, si queremos obtener la menor clave posible, hay que irnos totalmente hacia la primera posición de hijos hasta caernos. Y cuando nos caemos, el último nodo en la posición 0 es el que tiene la menor clave posible. Entonces, vamos a ir por la posición de hijo en la posición 0, en la lista de hijos, perdón. Y cuando terminemos de iterar sobre ese bucle, entonces en el nodo anterior, en la posición 0, está la menor clave posible en nuestro árbol MVS de búsqueda. Entonces, con eso tendríamos la implementación del mínimo. Entonces, el máximo, como ven, es simplemente una variante tomando en cuenta de que vamos a tener n hijos posiblemente no vacíos y n-1 claves posiblemente no vacías, por lo menos una debe ser no vacía de las claves y su respectivo valor. Vamos a ver cómo sería, recordemos cómo sería la altura, por ejemplo, de un árbol binario. Que si observamos acá habíamos hecho un recorrido en posorden para implementar la altura. Entonces vamos a ver que cambiaría en un árbol MVS de búsqueda. O podemos empezar también por el size. En el caso del size no interesan tanto las claves. Habíamos hecho, fíjense, una implementación iterativa. Podemos seguir haciéndola. Esta era una variante de uno de los recorridos que habíamos hecho con pilas. En este caso habíamos hecho un recorrido en preorden modificado para contar la cantidad de nodos. Como no habíamos hecho la implementación de ese modo, vamos a hacerlo como si hubiéramos trabajado un recorrido en posorden, o mejor dicho, por niveles. Entonces, por niveles, podemos hacerlo del siguiente modo. ¿Podríamos hacerlo también con un recorrido en preorden? Sí, podría. En este caso sería más simple con un recorrido por niveles, que es el que hemos implementado de forma iterativa. O la otra es hacerlo en forma recursiva. Vamos a hacer uno y uno. Vamos a hacer iterativa el size, que es más simple, y el resto vamos a hacerlo recursivo. Entonces, si nuestro árbol vacío no nos interesa el recorrido como tal. Si nuestro árbol vacío tenemos 0 nodos. ¿Ya? Entonces, cargamos la cola
No nos interesa acumular las claves. Entonces lo que vamos a hacer, como lo que nos interesa es contar cuántos nodos hay, nos vamos a centrar en esta ocasión en la cantidad eh, de claves no vacías, tal cual hicimos el recorrido. Lo único que vamos a necesitar adicionalmente es una cantidad. Entonces cada vez, si se acuerdan dónde agregamos el recorrido, miren, ahí lo agregamos al recorrido, ¿ya? Entonces cada vez que saquemos alguna alguna algún nodo de la cola, lo vamos a tener que contar. Entonces, todo esto ya no me sirve. Porque como vamos a hacer un recorrido, quiere decir que todos los que metamos en la cola van a ser una vez cada nodo del árbol. Entonces, cuando lo saquemos, lo vamos a contar. Podría ser también cuando lo metamos. Entonces, cuando salgamos del bucle, entonces lo que vamos a retornar es la cantidad de nodos. ¿Ya? Ese sería el caso del size, que sería más simple, uno de los más simples de implementar de forma iterativa. Ahora, veamos la altura. Tomamos como base la implementación que hicimos en el binario. Entonces, si vamos a la altura, necesitamos que sea un nodo MVS. Y esto, MVS también. Ahora el asunto está en que ya no tenemos hijo izquierdo y hijo derecho. Entonces lo que vamos a hacer es ir viendo por todos los nodos posibles. Fíjense, vamos a hacer un cambio. Lo que vamos a hacer es navegar. Como no me interesan las claves, puede ser que perdamos un tiempo. Ustedes pueden mejorarlo. Yo lo voy a hacer así. De la posición 0 hasta el orden, que son todos los hijos, porque lo que nos interesa es revisar hasta qué tan profundo podemos ir en los hijos, sea que existan o no. De todas maneras, si le pasamos un nodo vacío a la llamada recursiva, esto nos va a retornar 0. Me dirán, pero vamos a llamar en vano. Sí, pueden hacerlo o no. Entonces aquí voy a agarrar y voy a colocar lo siguiente. Altura mayor igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer acá es declarar una altura de hijo. Ya no voy a hacer esto de tener hijo izquierdo, hijo derecho y después determinar la altura. No. Directamente vamos a retornar la altura mayor más 1. Entonces la altura de hijo va a ser igual a llamar al mismo de la altura, pero le voy a pasar un nodo. ¿Qué nodo? El hijo de la posición que corresponde. Entonces con esto vamos a ir desde el primer hijo hasta el último, sin importar si ese hijo es o no es vacío. Te dirán, si es vacío, ¿qué pasa? Este va a retornar 0. Perfecto. Pero ahí no estamos haciendo lo correcto. Estamos recibiendo, pero no, el valor lo estamos almacenando, pero no estamos procesando. Un error que la mayoría o muchos cometen. Otro error que cometen es esto. Lo llaman y no hacen nada con la respuesta. Pésimo, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer es si la altura mayor o la altura de hijo es mayor que la altura mayor, entonces me quedo como nueva altura mayor la altura del hijo. Si no, lo dejo pasar. De esa manera, en el bucle voy a determinar por qué rama del nodo actual, de su posición 0 a la posición -1, es la más profunda. Y con la que sea más profunda me voy a quedar. Y al terminar le sumo 1 por el nodo actual. Y con eso ya tendría la altura
el método de cómo encontrar la altura en un árbol M vías de búsqueda. Entonces, ¿cuál ha sido el cambio acá? El cambio acá es que en vez de ir hasta, como hicimos por ejemplo aquí, solamente desde 0 hasta la posición 1 antes de la clave no vacía, ahora estoy yendo completo, pero completo en todos los hijos. Ya, como no me interesan las claves, sean vacías o no vacías, estoy navegando así. Eso lo he hecho a propósito diferente para que noten que tienen que hacer los ajustes dependiendo de cuál es el problema que tienen que resolver. Entonces, de esa manera, ustedes tienen que resolver el método de nivel. Vamos a implementar algunos de los otros métodos que nos falta. El máximo queda para ustedes. Nos falta el insertar, nos falta el eliminar. El buscar ya lo habíamos hecho. Entonces vamos con el insertar. Entonces, recordemos para eso cómo es que funciona el insertar en un árbol de medida de búsqueda. Tiene que insertar siempre en una hoja, ¿cierto? Y siempre que haya espacio. Si no, tienes que ir a buscar dónde se debe insertar si es que el dato o la clave no está en el árbol. Si ya está en el árbol, simplemente va a reemplazar el valor. Entonces vamos a empezar acá con una pregunta clave. Lo vamos a llamar clave insertar. Más claro, valor a insertar. Vamos a ponerle unos nombres más descriptivos a las variables y a los parámetros. Vamos a preguntar acá lo mismo que decíamos en el árbol binario. Si el árbol es vacío, entonces hay que insertar un nuevo nodo en la raíz. ¿Qué es lo que le vamos a poner? Le vamos a colocar el orden que tiene el árbol y le vamos a pasar la clave a insertar y el valor a insertar. Una vez hecho eso, se finaliza la implementación de este método. No hace más nada, ¿cierto? Pero, si no es árbol vacío, entonces hay que ir a buscar dónde. Que podría ser en la raíz. Entonces, vamos a empezar con un nodo binario, K, B. Y en ese lo vamos a llamar nodo actual, como casi siempre utilizamos esa variable, y le vamos a decir que inicia por la raíz. Y como habíamos hecho en algunas implementaciones iterativas, vamos a controlar de que ese nodo actual no sea vacío. Entonces, nodo mv punto es nodo vacío, el nodo actual. Si fuera vacío, quiere decir que debo finalizar. ¿Ya? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, vamos a ver, como hacíamos en la práctica, si es que no está la clave en el árbol. Entonces, vamos a llamarle existe clave en nodo. ¿En cuál nodo? En nodo actual. Si existe, lo que vamos a hacer simplemente es en el nodo actual, vamos a hacer un set del valor en una posición, ¿no es cierto? Entonces deberíamos, tal vez este existe, modificarlo para que en vez de que sea booleano, sea una posición donde está la clave. De tal manera que si devolvemos una posición inválida es que no está, y si devolvemos una posición válida es que sí está, ¿cierto? Podríamos hacerlo así. Entonces, vamos a hacer ese pequeño. Les voy a ayudar con este método. Y los otros métodos adicionales ustedes lo van a implementar. Entonces, ese existe. Vamos a hacerlo protegido por si lo necesitamos.
y le vamos a pasar el nodo en el que vamos a buscar, lo vamos a llamar nodo actual, y vamos a pasar solo la clave. Como vamos a buscar solo necesitamos la clave, clave a buscar. Entonces, lo que vamos a hacer es fijarnos si en ese nodo, en los datos, y vamos a pasar solo la clave. Como vamos a buscar solo necesitamos la clave, clave a buscar. Entonces, lo que vamos a hacer es fijarnos si en ese nodo, en los datos no vacíos, ¿cierto? Existe esa clave. Entonces, para no ir hasta el final, porque algunos podrían poner solo las posiciones de datos, pero al hacer esto tendría que ir preguntando si el dato que estoy mirando en el nodo actual no es vacío. Entonces, para asegurarme que estoy mirando datos no vacíos, y no preocuparme de eso, vamos a ver la cantidad de claves no vacías, porque estamos implementando esto de tal manera que los datos van de izquierda a derecha sin dejar datos no vacíos entre datos vacíos, sin dejar datos vacíos entre datos no vacíos. Los datos no vacíos están a la izquierda, más tirados a la izquierda, si quieren, para no hablar de izquierda a derecha, más tirados a las primeras posiciones de la lista de datos y los datos vacíos hacia las últimas. O sea que en las posiciones intermedias entre datos no vacíos, solo hay datos no vacíos, no va a haber datos vacíos. Y los vacíos más a la derecha. Entonces ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar, por ejemplo, si la clave actual, la clave que estoy mirando, en el nodo actual, en la posición de dato clave, perdón, y si es que son iguales. La clave actual es comparada con la clave a buscar igual, entonces yo voy a retornar la posición. En caso de no existir, retornemos una posición. Vamos a definir por acá una constante, pongamos protegido y vamos a llamar instrucción vale, que sea menos. Listo. Así si decidimos cambiar el valor de la posición inválida, pues solo cambiamos ahí. Vamos a retornar posición inválida. Con eso tenemos. Entonces, aquí lo vamos a cambiar, vamos a poner posición dato existe. Lo vamos a llamar y lo vamos a llamar este de acá, pasándole la clave a insertar. Si esa posición de dato existe es mayor que menos 1, pero diferente de menos 1, vamos a poner para que no sea menos 1, de posición inválida. Entonces quiere decir que, y no es así, en Java se escribe así. Quiere decir que existe. Entonces lo que vamos a hacer del nodo actual, vamos a hacer un set del valor con el valor insertable. ¿Y dónde? En la posición de dato existe. Para que no sea dato, vamos a llamarle shift. Clave. Entonces, seteamos eso y luego finalizamos. Ahí. Perfecto. Ahora,
En caso de que no ingresáramos por esa condición, quiere decir que la clave no existe en el nodo actual. Entonces lo que hay que hacer es tratar de buscar si es que me toca insertarla en esa hoja o si me toca bajar hacia un nodo que es hijo del nodo actual, porque en el nodo actual, al no ser hoja, no se puede insertar la clave. Lo que vamos a hacer es, si el nodo actual es hoja, quiere decir que puede ser que le toque insertarse en el nodo actual. Entonces, para saber si le toca insertarse en el nodo actual, vamos a tratar de preguntar si en el nodo actual están las claves llenas. Si están las claves llenas, no le corresponde insertarse en el nodo actual. Lo que le corresponde es crear un nuevo hijo, un nuevo nodo y enlazarlo por una posición, ¿no es cierto? Entonces, esa posición nos las va a dar la referencia de la clave. Entonces, para poder hacer eso, vamos a buscar una posición por donde bajar, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a declarar una variable, posición donde bajar. Y esto va a ser igual a un método que vamos a implementar, que lo que va a devolver es la posición por donde debemos bajar. Asumiendo que la clave no está en el nodo actual. Entonces vamos a pasar el nodo actual, que se fijan va a ser algo parecido al método que implementamos arriba, al exit clave nodo, y le paso la clave a insertar. Ese método lo tienen que implementar. Una vez determinada esa posición, lo que vamos a hacer pues, es proceder a crear el nuevo nodo y en esa posición vamos a, o en ese nuevo nodo vamos a hacer lo siguiente. Ahora me vamos a llamarlo y le vamos a poner que es un parecido a esto. Y ahora hay que enlazarlo. ¿Por dónde? ¿Y a dónde? Al nodo actual. Ya era una hoja, pero está lleno. Y hay que ponérselo en la posición de hijo, indicada por la posición por donde bajar. Y que hay que pasarle el nuevo hijo. Con eso terminamos por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si hay espacio? Entonces, si hay espacio, lo único que vamos a hacer, este método también lo tienen que implementar, insertar dato en orden. Datos, de clave valor, datos, ¿no? No. ¿Qué le vamos a pasar? El nodo actual, la clave a insertar, el valor asociado a la clave, el valor a insertar. Eso simplemente lo va a insertar ordenadamente en el nodo actual. Si hay que empujar alguna clave con su valor, lo va a empujar y luego lo va a poner en la posición que corresponda. Y luego pues hay que terminar. Podemos hacer un return o podemos hacerlo más formal y ponerle si nodo actual, que el nodo actual sea igual al nodo vacío. Yo lo voy a hacer así. Ustedes pueden ponerle un return si desean. ¿No? Ahí. Eso lo va a cortar, ¿no es cierto? Me falta implementar este método. Y para implementarlo eso yo les sugiero realizar una iteración desde el último dato no vacío hacia el principio.
hasta que encuentren que la clave de la última clave no vacía, valor no vacío, hacia las posiciones iniciales, pero detenerse justo cuando ya la clave a insertar ha llegado a la posición donde le corresponde, así no va a tener que desplazar todo el nodo. Bueno, con eso ya tendríamos el caso de que es una hoja. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no es una hoja? Entonces, si no es una hoja, entonces pues hay que determinar por dónde bajamos. Vamos a hacer algo parecido. Dónde bajar. Y si el nodo actual tiene un hijo vacío en esa posición por donde bajar, eso quiere decir que debemos hacer lo mismo que hicimos acá. Crear un nuevo nodo y enlazarlo a esa posición con el nodo actual para que salga. Vamos a decirle el nodo actual, a ver si ya determinamos por dónde, ¿cierto? Pero si no es vacío, quiere decir que hay que bajar. Entonces lo que vamos a hacer el nodo actual igual al nodo actual punto getInfo en la posición de bajar. Entonces eso va a hacer que vuelva a dar una vuelta y que culmine. Si es que no les gusta esto, el que haga el return, pueden agarrar y hacer esto de acá, hacer un else por acá, y para que salga, sin hacer return, lo ponen como nodo no vacío y ya va a salir. Y esa es la base con la que les voy a colaborar para implementar el método de insertar en el árbol mvías de búsqueda. Ahora podemos implementar parte del método eliminar. Para implementar este método eliminar, a realizar algo parecido a lo que hacíamos en el árbol binario. Veamos que sea el árbol binario. Si se fijan, devolvíamos una excepción. Vamos a llamar a un método adicional. Vamos a hacer algo parecido. Pero para hacerlo un poco mejor, para no usar esto de acá, puede ser ese eliminar, no puede ser nula. Para que no utilicemos el argument exception, podemos crear otra excepción que la podemos usar también en el otro árbol. Se llama excepción clave no existe. Y la podemos extender de runtime except. Y aquí perdón, aquí en general y hacer S y S. En este de acá pueden ponerle mensaje fijo si es que desean, o en este mismo que se llame el mismo, que diga clave no existe en el. Ya ustedes pueden decidir cambiar.
Entonces, vamos a buscar esta excepción. Se lo vamos a colocar acá. Entonces, clave eliminar. Ahí. Y nos falta este método. Falta importación. Listo. Entonces, necesitamos modificar la firma de nuestro método para avisar que vamos a hacer una excepción. Va a ser un tipo de ejecución. Entonces, a ver si ustedes quieren que lo reporte, lo pueden modificar y lo hacen una excepción no de tiempo de ejecución, no heredada de la excepción de tiempo de ejecución. Entonces, lo que vamos a hacer acá es crear el método. Vamos a llamar. Entonces, se va a retornar el nodo que se va a lanzar a la raíz. Entonces, vamos a procesar un nodo a la vez. Y para ello necesitamos tal vez igual a 0 y menor que toda cantidad de claves no vacías para no procesar las claves vacías. Más. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces, primero vamos a ver la clave actual. La clave actual va a ser la de la posición y de las claves. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo que voy a hacer es primero saber si la clave eliminar está ahí. La clave eliminar comparada con la clave actual son iguales, quiere decir que ya la encontré. ¿No es cierto? Entonces, si ya lo encontré, hay que hacer algo. Si no lo encontré, puede ser que haya que bajar. Entonces, vamos a preguntar algo parecido. Si la clave eliminar es menor que la clave actual, quiere decir que debemos bajar. Entonces hay que cambiar de nodo. Vamos a hacer esa parte más fácil. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Después hacemos la que elimina. Hay que hacer una llamada recursiva. Entonces vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos en el árbol binario. Y lo vamos a llamar supuesto nuevo hijo, porque podría ser nuevo. Porque era la última clave, entonces nos devuelve vacío y hay que enlazar como no vacío. Si no, no pasa nada. Entonces le digo eliminar por el hijo la posición y del nodo actual. ¿Cuál clave? La clave eliminar. Ahí. Luego le actualizo por si acaso el hijo de esa posición con el supuesto hijo. ¿Qué hago? Retorno al nodo actual. Eso sería. ¿No es cierto? Ahora, esto va a ir siempre de una posición X de la posición 0 hasta la posición final de claves no vacías, que va a servir para referenciar a los hijos realmente no vacíos, porque el único que no estoy viendo es el último hijo no vacío, que lo estoy dejando para después. Entonces, como lo estoy dejando para después, si salgo del bucle, puede pasar lo mismo. Lo que vamos a hacer fuera del bucle, que se note, lo vamos a poner acá en comentario, del for. Puede ser que si salgo del bucle no entré por ningún lado, entonces, porque ya lo estamos cortando en el bucle. Lo que vamos a hacer, puesto nuevo hijo, ¿por qué posición? Pues lo vamos a mandar por la posición de la clave de datos no vacíos. Y cuando volvamos, vamos a actualizar por esa misma posición.
de nodo actual, get, y retornamos. Con esto tendríamos para bajar y hacer la llamada recursiva por la última posición. Ahora sí hay que hacer la parte más trabajosa, que es la de que encontré el dato en el nodo actual mientras estaba en este for y hay que eliminarlo. Entonces, primero hay que saber si es una hoja. Entonces, si es una hoja, pues simplemente hay que eliminarlo y en la última posición, en el dato vacío, ¿cierto? Y si no, pues hay que liberarlo, ¿no es cierto? Entonces, si el nodo actual es hoja, lo que vamos a hacer es llamar a un método que van a implementar que se va a llamar eliminar datos, ¿vale? Porque elimina clave y valor, datos de nodo, que va a ser el nodo actual. Y para que no busque, le vamos a pasar la posición y porque ahí sabemos ya, con eso ganamos tiempo. Entonces, esto hay que implementar bajo esa idea. Aquí lo que nos falta es saber qué hija vacío la posición. No siquiera ya no es hoja. Error. Ahí, ¿cierto? Entonces, sigamos. Con eso vamos a eliminar el dato de la clave y su valor del nodo actual. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar, acuérdense, si lo elimino puede pasar que el nodo actual, vamos a ver, tenemos, es clave vacía, es hijo vacío, están claves llenas, ¿no? Vamos a hacerlo con esto. Cantidad de claves no vacías. La cantidad de claves no vacías es igual a 0, quiere decir que el nodo quedó vacío, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es retornar un nodo vacío, un nodo de medidas punto vacío, para que se enlace al llamante nodo. En caso contrario, vamos a retornar el mismo nodo actual. Eso en caso de que sea hoja, ¿no es cierto? Aquí, pues, podemos hacer por else, aunque no es necesario. Vamos a ponerle, llego acá, la clave en un nodo no hoja. Entonces ahí tenemos que ver si vamos a ir más adelante, hacia más atrás, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a llamar clave de reemplazo. Vamos a ver cuál es. Entonces primero, vamos a ver si hay hijos más adelante. ¿Dónde hay hijos más adelante? En el nodo actual, partiendo de la posición I, o sea, más adelante de esa posición. Y eso me devuelve verdadero. El reemplazo es ¿quién? Es el sucesor in orden. Caso contrario, la clave de reemplazo ahí, nodo actual, respecto a cuál, respecto a la clave eliminar. Ahí. Caso contrario, vamos a buscar la clave predecesora en orden. Pero que aquí ya tienen 3 métodos más implementados. Hay hijos más adelante, buscar clave sucesora en orden y buscar clave
predecesor en orden. Con eso, lo que vamos a hacer es en el nodo actual, vamos a eliminar primero cosa actual, clave de reemplazo. Y una vez eliminada la clave de reemplazo de donde esté, eso se va a encargar de buscar posiblemente otras claves de reemplazo y ir encadenándola. En este punto el nodo va a estar casi listo para reemplazar. ¿Qué cosa? En el nodo actual voy a setear en la clave, en la posición I, la clave de reemplazo. Y también necesito el valor de reemplazo. Entonces aquí valor, pero un K, un B. Como sabemos que existe, le vamos a llevar a buscar. ¿Qué vamos a buscar? La clave de reemplazo. Y eso nos va a devolver el valor asociado al valor de reemplazo. Entonces, el nodo actual es valor de reemplazo por el valor de reemplazo. Y aquí hay que pasarle la posición. Y para finalizar, return nodo actual. Entonces, completando este método, este de acá, eliminar, con eso ya vamos a tener nuestro método eliminar. Y con eso tenemos completado lo que es todas las medidas de búsqueda. Con eso ya podemos hacer algunas implementaciones adicionales para resolver algunos problemas sobre árboles de medidas. Entonces, vamos a probarlo en esa clase de prueba que teníamos de los árboles binarios. Pero antes, revisando el código que hicimos de los árboles binarios, cuando hicimos la reconstrucción, aquí cometimos un error. Si se fijan, acá lo estamos tratando como si estuviéramos trabajando sobre o con recorridos en posorden, justo en esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer es corregir. Si hemos tomado la primera clave, la de la posición 0, como la clave que corresponde al nodo actual, entonces no hay que pasarlo en el recorrido, por ejemplo en este caso que el código que les hice en la posición del recorrido en preorden, sería desde la posición 1, los valores. Y hay que ir no hasta la posición antes de la clave en inorden, sino una más, para que con eso hacemos una pequeña corrección en ese método. Probemos entonces en este árbol nuestros árboles que ya hemos implementado. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ahora sí. Lo que vamos a hacer es, después de iniciar el árbol, vamos a determinar qué tipo de árbol queremos manejar. Normalmente siempre les hago este ejemplo o esta parte adicional de la prueba para que ustedes puedan ver de que el uso de una interfaz como parte de la implementación da la libertad de cambiar la implementación de la interfaz por una clase, la que sea. Aquí vamos a quitar todo esto que hemos hecho del árbol. Ahí. Sobre esto voy a habilitar una variable para pedir un dato de entrada. La consola
que es lo que vamos a pedir. Que un tipo de árbol. Ya tenemos tres tipos de árbol. Vamos a poner que se escribe ABB, el árbol binario de búsqueda, ABL, el ABL, el árbol M10, AB. Y nada más. Y procedemos a pedir. String o árbol. Ahí. Switch. O árbol. Que entonces vamos a iniciar. Ya no lo vamos a hacer esto. Vamos a dejar pendiente. Y coma. Entonces, árbol. Termina ese switch. En caso de que sea ABL, entonces el árbol es igual a un nuevo ABL y break. En caso de que AMB árbol de prueba va a ser igual a un árbol de búsqueda y vamos a pasar a orden 4. No se olviden, esto de acá es solamente un hint, una ayuda para indicar qué parámetro estoy pasando. En este caso estoy pasando el parámetro de orden. Acá vamos a hacer una excepción. Miren que esto tiene. Vamos a poner la excepción es excepción excepción orden inválida. Ahí. Eso ya no se va a quejar. En caso vamos a poner otro break acá. Vamos a sacar un mensajito que diga tipo de árbol inválido. Vamos a poner que vamos a elegir ABL. Y árbol ABL. Entonces aquí vamos a ir, para no cortarlo y que siga, vamos a hacer que trabaje con ABL. Ahí. Entonces, vamos a adicionar algunas más. Fíjense, a propósito vamos a reemplazar acá, por ejemplo, 74. A ver que no pasa nada. Vamos a poner que sea, bueno, de que en vez de tener 74 con zapatos, nosotros vamos a tener 74 con banana. Y vamos insertando más.
Se vuelvo a repetir, no le hagan caso, como me preguntaron en la clase, no me da error cuando esto solamente es un key. Ya lo había deshabilitado, pero como ya les expliqué, lo he vuelto a habilitar para que demuestre qué parámetro estoy pasándole ahí. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, arroba, poner 35, por ahí, a poner, no sé, ahí hay usa, poniendo cualquier palabra así al azar, 111, vamos a ponerle zapatos, ya tenemos zapatos, ya hay zapatos, no importa, se puede repetir. Lo que no se puede repetir es el valor, la clave, perdón, la clave es la que interesa, la que más. Vamos a poner 90, poner portátil, 81, poner llaves, no, K, poner 80 térmico, y pongámosles 50, 1, gato. Bueno, entonces aquí ya tenemos uno que calcula el recorrido por niveles, por orden y la altura, y aquí imprime la. Entonces lo hacemos correr. Y por ejemplo, vamos a ir, aquí tenemos una excepción, estamos manejando bien, y insertar en nuestro balancear. Voy a corregir. Vamos a probar de nuevo. Funciona. No les he mostrado la corrección porque se supone que ustedes tienen que implementarlo, entonces eso fue un error mío en la implementación de la parte que a ustedes les tocaba. Entonces fíjense, funciona, y lo mismo que funcionaba con un árbol binario de búsqueda normal. Ahora hagamos la prueba con un árbol MVS. Vamos a correr y en vez de elegir AB, le voy a escribir AMB. Como ven, igual es un toString que genera una cadena y como es de orden 4, me muestra para este. Estamos viendo el árbol binario. Vamos a ver qué cambia acá. Me equivoqué. B. Entonces vamos a probarlo de nuevo. Hacemos correr. Claro, para eso ustedes tienen que terminar esos métodos adicionales que les he dejado pendientes. Igual calcula el recorrido, por niveles, por orden, la altura. Y acá está. Un toString, como les decía antes, modificado para que me muestre las claves. Y cuántos hijos, si es de orden 4, tiene al sumo 3 claves y 4 hijos. Por ejemplo, este es una hoja y todos son vacíos, ¿no? No es hoja, tiene un hijo. Este sí es hoja, tiene vacío. O sea que si yo inserto, por ejemplo, el 29, en teoría debería venir por este lado, ¿no es cierto? Con eso ya hemos terminado la implementación de nuestros árboles binarios de búsqueda, ABL y M10. Entonces, en nuestra siguiente clase vamos a hacer algunas prácticas para completar lo que es el árbol M10 y empezar lo que es el árbol B, que es otro árbol M10, pero en este caso de búsqueda, pero balanceado, porque el árbol M10
tiene sus ventajas, pero tiene el mismo defecto del árbol binario de búsqueda común, que puede deformarse y parecer una lista en lugar de parecer eh, un árbol. Entonces eso lo vamos a discutir en una siguiente clase. Espero que con eso puedan implementar y terminar su árbol y poder realizar las prácticas que les voy a dar. En esa práctica les voy a dar tanto la que toque de árboles binarios como de árboles M vías. Eh, el requisito, que se los voy a poner en el documento, es que ustedes, además de los ejercicios, envíen los árboles respectivos de eso, de, ese, de esa implementación completo. ¿Qué quiere decir? Con todos los métodos incompletos que yo les di. Si recuerdan, en el árbol B, perdón, en el árbol binario, en el ABL y en esta última ocasión, el árbol MV de búsqueda, algunas partes han quedado pendientes para ustedes, entonces tienen que venir. Y como ya las tengo registradas cuáles son, las voy a revisar. Caso de que no haya esas partes, no voy a revisar los ejercicios que hayan hecho. Entonces, con eso completamos lo que es la implementación y veremos algunos ejercicios en una siguiente clase. Gracias, es todo por hoy. Hasta luego.